Buenas noches, seguidores de Pirua.p y de Albricias TV, que nos transmite a través de Telecable Smart Perú. Buenas noches y bienvenidos a Pirua Informativo. Esta noche estamos con 3 colegas periodistas. Ellos son Cindy Chandubí Palacios de Cutibalú Piura, Teo Zavala Palacios de Diario El Tiempo y Antonio Manco de Convoca. Con ellos vamos a dialogar a propósito del Día del Periodista que se celebra en nuestro país el día de hoy, 1 de octubre. Buenas noches, compañeros, bienvenidos. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, Juliana, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Sí, vamos a conversar sobre el ejercicio de nuestra profesión precisamente ahora que nos encontramos en una situación de emergencia debido a la pandemia del nuevo coronavirus, y pues esto también ha sido un reto para los periodistas porque hemos tenido que enfrentar junto con otras personas el estar allí frente a algunos en primera línea cubriendo la noticia del día a día, como en el caso, vamos a empezar en este caso con mi colega Cindy Chandubí, a quien hacemos un reconocimiento público por su labor que ha desempeñado durante esta emergencia sanitaria. Buenas noches, Cindy, y coméntanos cuál ha sido tu experiencia y qué lecciones te deja hasta el momento esta cobertura dentro de la situación en la que nos encontramos. Gracias, Juliana. ¿Qué tal, Teo, Antonio y a todos los amigos de Pirúa? Agradecer este espacio que sin duda nos permite en esta fecha bastante especial para quienes amamos el periodismo y tratamos de siempre honrarlo. La experiencia sin duda ha sido amplia y yo creo que una experiencia profesional y más que profesional de vida, por todo lo que ha implicado el hecho de no solo tomar decisiones a la hora de la cobertura en medio de, no estábamos hablando de cualquier cosa o cualquier situación, sino frente a una pandemia, a un enemigo invisible, como le llaman, y bastante letal. Una situación no solo de que pueda ser de exposición del periodista, sino de cómo también podríamos convertirnos en un agente de contagio con otras personas más vulnerables. Entonces, sí, en un primer momento, en el caso de nosotros en Radio Cutibalú, se decidió efectivamente, tras las medidas que se adoptaran por parte del gobierno, seguir con los informativos radiales, se suspendió obviamente todo tipo de entrevistas en la cabina y la cobertura, por supuesto, se implementó este tema de las videoconferencias, videollamadas y ello. Pero nos motivó a continuar con la cobertura en casos bastante especiales cuando ya todos los piuranos y piuranas sabemos de esta situación que no solo fue complicada en cuanto a la misma pandemia, sino al nivel de respuesta de las autoridades frente a ello, a las llamadas que teníamos a la radio de la gente diciendo: se me está muriendo mi paciente, mi papá, mi mamá, aquí en las afueras del hospital y no nos dejan entrar, no hay capacidad. Y llamar al hospital y que te diga el director o que te diga las autoridades de salud que sí había capacidad, que era una descoordinación, que ya lo iban a solucionar, y tener que, bueno, la otra parte, exponerla, pero sentir que el periodismo es estar ahí, pero la situación era bastante complicada. Entonces, con estas llamadas, la gente diciendo: me están pidiendo recetas de 3.000, de 2.500 al día, o de 500, 300 soles, que ya es muchísimo dinero para una situación de pandemia que estábamos viviendo. Entonces era, aquí no podemos, o sea, seguir recogiéndolo de la población y recogiéndolo de la autoridad que dice que ya van a solucionarlo o que no es tanto así. Nada, porque tenemos todo que está hacerlo. controlado, ¿verdad? Siempre estaba controlado. los comunicados eran: estamos controlando la situación. Exacto, que estaba controlado. Entonces, ¿qué nos correspondía como periodistas? Y recuerdo haber tenido una reunión con el director, con la otra persona que estaba yendo, porque el resto del equipo sí se quedó haciendo trabajo en casa, pero los que teníamos que ir a conducir programas seguimos yendo para hacer la conducción. Y dijimos: nada, estas cosas no queda de otra que darle cobertura. Además, porque Piura fue bastante golpeada, no solo por la pandemia, sino que me atrevo a decir por esa desarticulación, esas malas decisiones que
costado una factura bastante fuerte a la población y tenía que estar el periodismo ahí presente. Así es. Teo, buenas noches. Como periodista, bueno, con bastantes años de experiencia ya en el periodismo escrito, ¿qué lecciones tienes ahora mismo de todo lo que hemos vivido, de lo que seguimos viviendo, ¿no? Si bien están bajando algunas cifras en nuestra región y en el país, ¿qué te deja esta cobertura? Buenas noches a todos. ¿Qué me deja? Un terrible dolor, en primer lugar, ¿no? Un terrible dolor por no haber podido hacer más, ¿no? Porque en mayo yo estaba de vacaciones en el periódico, pero trabajaba más que si hubiese estado en el periódico. Porque en un momento sentí que podía y tenía que ayudar. Y entonces empezamos a hacer las campañas para comprar los envases para el oxígeno. Y veía al padre Martín sufriendo y llorando porque la gente se moría, no solamente por el virus, moría porque no había oxígeno. Muchísima gente se hubiese salvado, hubiese luchado por su vida si hubiese habido oxígeno, porque se moría la gente llegando a la puerta de los hospitales. Entonces, era una terrible, o sea, una impotencia, unas ganas de ponerte a llorar con la gente, a pesar de no estar ahí, pero de alguna forma estar, porque a través de las redes estuvimos ahí, ¿no? Y entonces, lo primero que a mí me deja es muchísimo dolor y que quizás aprendamos que esto nunca más tiene que repetirse, ¿no? Que de alguna forma sabíamos lo que estaba pasando en otros países y que el virus no era lo que aquí los piuranos en un primer momento dijimos. Había gente en redes que decía que el virus se iba a morir apenas llegara a Piura porque arriba de los 26 grados de temperatura desaparecía. Teníamos 32, teníamos 36 en marzo y la gente empezó a enfermar, ¿no? Que no era tan letal y que estábamos preparados. Y no estábamos preparados, ¿verdad? Teníamos, no recuerdo cuántas camas UCI, pero no habían más de 10, ¿no? Y nadie pensó en el oxígeno. Y hasta ahora yo no me explico cómo para un equipo de fútbol se le pudo dar una partida de 100,000 soles para que el equipo vaya y no sé qué, y no fuimos capaces de disponer de una suma para comprar inmediatamente, ¿no?, el oxígeno que se necesitaba o que se instalara la planta. Hasta ahora no se instala una planta de oxígeno del Ministerio de Salud. La que hay es porque la Autoridad para la Reconstrucción la ha instalado y la ha instalado ya que hace un mes, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa había? La falta de empatía que tuvimos también los piuranos con nuestros profesionales, ¿no? Los médicos clamaban por los CPP, los famosos CPP, y ellos no tenían, y por eso se contagiaron y muchos murieron, ¿no? Después, entre nosotros mismos, piuranos, no sé qué nos pasaba, que pensábamos que se podía contagiar cualquiera menos nosotros, sin pensar que, o sea, cualquiera que se contagiaba podía llevar el virus a su casa, y como ha pasado, ¿no? Y otra cosa que me deja es que es la importancia de las redes sociales. El poder. Claro, el poder de las redes sociales, que a través de redes se conseguía medicamentos, se conseguía oxígeno, se conseguía balones, se conseguía todo. Bueno, porque en marzo, abril, mayo no había nada, no había mascarillas,
no había alcohol, no había, creo que no había cloro, no había nada, ¿no? Y a través de redes se podía conseguir. Claro, y bastante valiosa también la campaña que emprendieron ustedes. Bueno, felicitarte también por este apoyo que siempre hubo de tu parte para la campaña Oxigenemos Piura. Para quienes no saben, Teo Zavala es una de las promotoras de esta campaña que ayudó y sigue ayudando hasta ahora a los pacientes con COVID-19 a conseguir oxígeno y ahora medicinas y otros implementos, ¿verdad? Sí, yo no soy promotora de la campaña. Los promotores fueron los dos sacerdotes, el padre Martín Chero y el padre Luciano Massa. Yo no estaba enterada y un día vi en redes a los dos sacerdotes pidiendo las donaciones. Y entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no los ayudamos? Entonces vamos a ayudarlos y empezamos a trabajar con otro grupo de personas y a replicar y a pedir que donaran y en algún momento nos daban cosas y las podíamos vender y todo eso, Claro. ¿no? Porque la idea era, la idea no era apuntar alto a la planta de oxígeno, por eso pedíamos y el Consejo Regional quería también que se donara una partida para comprar la planta. Lamentablemente no se logró, pero bueno, se trajeron los isotanques y eso ayudó muchísimo también. Muchas gracias. Antonio, buenas noches. Teo tocaba un tema muy importante en esta emergencia sanitaria y es el tema de las redes sociales, ¿verdad? Tú como editor de audiencias de Convoca y experto en este tema de redes, ¿cuál es tu visión de aquí a unos años del periodismo y cómo nos ha hecho esto cambiar precisamente los métodos tradicionales en algunos medios de comunicación para llegar al público en una situación de crisis como la que nos encontramos y también los mensajes que se han transmitido? ¿Qué balance haces del uso de las redes sociales durante la emergencia sanitaria? Hola, gracias Juliana, gracias por la invitación a Pirúa. Bueno, justamente escuchaba el testimonio de Teo y yo al menos personalmente notaba algo que yo creo que no debemos obviar. Si bien las redes sociales tienen esa fuerza, esa intensidad, eh, y han logrado que muchas cosas se mejoren, sobre todo a nivel colectivo, como las plantas de oxígeno que son necesarios, han ayudado mucho en varias regiones. Creo que también ha habido un grupo de personas que finalmente no pudieron acceder a ellas y no se pudieron beneficiar por el impacto que tenían. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente las instituciones nacionales, como por ejemplo de salud, como el Ministerio de Salud, solo actuaban cuando veían algo viralizado. O sea, supongamos un post de un usuario con 100K o con 20K o por ejemplo más de 1000K compartidos, generaban así una reacción, porque claro, del otro lado la institución temía por su imagen, ¿no? Yo recuerdo, bueno, está en mi Twitter, yo compartí un video que me mandó justamente una persona del Hospital Almenara, eh, y lo cuento porque, bueno, así ocurrió. De inmediato, como se viralizó en pocos minutos, no fue en Convoca, sino fue en mi perfil personal, de una mujer cuya madre falleció esperando atención médica. Y no saben cómo desde la institución me comenzaron a petardear, fuera de micrófonos obviamente, pidiéndome, primero señalando que no era reciente, que era antiguo, que era un tema pasado. Sin embargo, yo sabía que era algo nuevo. Y segundo, finalmente reconociendo el tema a ellos, pero hablando de que ya lo solucionaron, ¿no? Bueno, ya el tema salió, porque salió en los medios luego, en los canales. Considero que finalmente esta institución actuó porque fue pues un impacto para su imagen. Pero yo he sido testigo y estos videos, yo los revisaba bastante en redes sociales, hacía búsquedas porque quería finalmente ver aquellos videos o mensajes de gente que finalmente no habían logrado esa viralización y ver qué efecto tenían. Y muchos de ellos no lograron finalmente el propósito de ayudar a su familia, ¿no? Por ejemplo, el caso de este chico, no sé en qué región fue, que estaba con su abuela en un taxi y finalmente ella falleció en el taxi sin poder llegar a un hospital. O el caso de una señora que no podía ingresar a un hospital público, creo que fue en Trujillo, si no me equivoco, y que lamentablemente el video pues salió después. Pero a lo que voy es que si bien las redes sociales tienen mucha fuerza, generan un efecto luego de una viralización. Y yo creo que más bien las instituciones que operan aquí en el Perú, sobre todo en Lima a nivel nacional,
deberían tener muy aparte de atender solo lo que es crítico para ellos, para su imagen, deberían tener un equipo especial para revisar los casos puntualmente, o de repente fijarse en los correos electrónicos de las instituciones, ¿no? Si bien ahora estamos en una situación estable bueno, un poco más controlada y con el riesgo de una segunda ola, yo creo que si esto pasara, y si bien ha habido algunas medidas que se han tomado a través del gobierno, deberíamos también tomar atención a estos casos anónimos, estos casos que quedaron finalmente en el aire. Y quería apuntar un tema más. En el caso nuestro, en Convoca, publicamos una nota respecto a la diferencia en la cifra de personas que fallecieron, ¿no? Por el COVID-19, basándonos en una información que entregó el Sistema Nacional de Defunciones, que nosotros solicitábamos como parte de la información pública que estaba ahí. Y como ustedes saben, hubo una diferencia entre estas cifras del SINADEF, donde los médicos señalaban que una persona había fallecido con síntomas de COVID, no se le había hecho la prueba, por lo tanto no era un caso confirmado de COVID, pero la diferencia era tan grande, al final fue de 40% según lo que publicamos en Convoca. Y siempre el Ministerio de Salud no confirmaba esa cifra, ¿no? Era una cifra ya bastante alta, el hablar de 40% de muertes confirmadas, adicionales a los reportes que daba el Ministerio de Salud, era para nosotros un tema de alerta. Ha tenido que pasar, ha tenido que cambiar de ministro, es decir, el ministro anterior Zamora, ingresar la señora Massetti, para que finalmente se reconozca que esa cifra debía revisarse. Y me pongo también a pensar en ese número de personas que finalmente no se les confirmaba como fallecimientos por COVID, y que también fueron casos anónimos, casos que de repente fueron críticos, sé de familias enteras que han fallecido, o los abuelos completos, o los padres. Entonces, yo creo que es también nosotros como medio de comunicación informar, mostrar la realidad de las cosas, pero también tenemos una labor de ayuda, de asistencia, y saludo el trabajo que se ha hecho en Piura, en los medios de allá, que creo que es destacable. En algún momento yo considero que cuando esto pase, debemos crear un modelo de trabajo para otras situaciones que puedan pasar más adelante. Ujú. Muy bien. Cindy, si puedes acotar algo sobre este tema del uso de la tecnología, de las redes sociales, cómo les impactó a ustedes como medio. Ya tenían plataformas, multiplataformas, pero cómo han trabajado con este tema y el trabajo remoto, ¿no? Que se tuvo que implementar debido a la pandemia. Sí, efectivamente, mira, yo valoro muchísimo el poder, como decía Teo y Antonio, el tema de las redes sociales, porque además evidenciaban, o la gente ya saben que desde hace buen tiempo, con este poder que da el manejo de las TICs, pero además salvando los peligros que también expone el tema de las redes sociales por toda la información que se publica o que se puede publicar, pero yo creo que fue una oportunidad muy importante, pero no dejaría de resaltar, y no porque trabaje en radio o la matriz que es radio, pero por ejemplo siempre en cuestiones de emergencia, de situaciones así complicadas, como por ejemplo el niño costero, siempre en esas situaciones, ahora con la pandemia, Cutibalú, en cuanto a consumo, si se puede decir, o audiencia radial, suele aumentar, suele incrementarse. Solo un detalle es, por ejemplo, que 16 radios de la región se unieron a las transmisiones de las ediciones informativas de la primera edición y de la segunda edición, 16 radios de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, de Sechura, por esa misma necesidad de información que no necesariamente te la asegura las redes sociales. Por ejemplo, en las zonas lejanas, tú puedes tener un buen celular, pero no tienes una buena señal de internet, y lo estamos viendo con el Aprendo en Casa, por ejemplo, pero la radio llega. Entonces, ¿qué más aún nosotros cuando nos llamaban de las radios de Suyo, de Paimas o de Sechura, de Morropón, que necesitaban información y si podían colgarse a la señal de Cutibalú,
sin ningún problema, o sea, adelante, estamos en una situación bastante complicada y lo que más necesitamos es, uno, la información de lo que está pasando y las recomendaciones, las entrevistas a quienes van alimentando de a poquito la información sobre esta enfermedad que sigue siendo nueva para todos, pero además porque a nosotros nos ha tocado de todos, y cuando hablo de nosotros hablo de región porque de verdad lo que dice Teo es, sí, dolor, pero a la vez rabia porque, como ella decía, la gente que se ha muerto por falta de oxígeno, que es algo así como que, perdónanos, o sea, porque de verdad no puede ser posible que alguien se muera por falta de oxígeno, pero además por todo lo que nos tocó vivir como región, que nos satanizaran a Piura y al norte del país por cosas que hacían un grupo, y que ahí tenemos que hacer una culpa a los medios de comunicación, ¿ah? Regionales, nacionales, porque magnificábamos la cola de la cerveza en Castilla, que se hizo nacional y mundial, además, mundial. Eran, ¿cuántas personas? 200, ¿de cuántas? Que sí, que es importante, pero satanizaron a Piura, y los comentarios en las redes sociales del resto del país, incluso de mismos piuranos, entre otros piuranos que fallecían o que perdían, eso les pasa por tal cosa. Entonces era una mezcla de cosas, y encima ver a un presidente, porque lo tengo que decir y lo he dicho, o sea, siempre, esa falta de articulación del gobierno regional, ya hace rato que no esperábamos mucho en realidad de la gestión regional, no venía tan bien el 2019, y para la pandemia no ha estado preparado, bueno, el mundo no ha estado preparado, pero nosotros hemos estado en una desventaja mayor, pero que eso se sume, que no hayan logrado una articulación ni siquiera municipalidad con gobierno regional, y menos con Ministerio de Salud, y menos con un comando COVID nacional que se rechazó de plano, y desde allí el gobierno central nos empezó a mirar como que, ve tú lo que haces, y quienes pagamos los platos rotos fuimos los piuranos. Era esa mezcla de verdad de rabia, porque nos abandonaron a los piuranos por todos los lados. Entonces era algo así, y encima si entre nosotros nos empezábamos como que, entonces ahí yo creo que el papel como medios de comunicación nos tocaba pues evidenciar en todos lados, y las redes sociales es un punto muy importante, el Twitter, por ejemplo. Entonces empezamos en Cutibalú, mira, tú te vas a encargar del Facebook, porque sí, se viraliza para la población y porque la gente te comparte, pero ¿dónde están los tomadores de decisiones? Están, o los de opinión pública están en el Twitter. Entonces había que arrobar al Ministerio de Salud, a la Defensoría del Pueblo, a su salud, a la PCM, no sé, a quienes finalmente puedan decir, mira, sí, pues como decía Antonio, ya sea por imagen o porque sí, había que dar una respuesta. Mira, tenemos que ver qué está pasando en Piura, pero aún así las respuestas, yo creo que en el caso de la región fueron bastante lentas, y nada, había que batallar con todo eso, y con el sufrimiento que uno recogía acá de cerca, y con en algunos momentos indiferencia, ineficiencia, a pesar de que los que han estado en primera línea, sí, yo creo que mis respetos por todo el sacrificio, y con mucho dolor yo recuerdo al jefe del centro de salud de Sechura, porque que finalmente falleció de la COVID en Lima, donde lo trasladaron. Yo lo recuerdo a él en el tema de recogiendo un cadáver en Parachique, porque no tenían brigadas de recojo de cadáveres, o yendo hasta el Hospital Santa Rosa, porque cuando derivaban a pacientes simplemente no los recibían porque no había capacidad, o porque había una descoordinación o algo. Entonces sí, ver todas esas situaciones ha sido, como lo decía Teo, doloroso, pero también con mucha rabia, y ha llevado a tener que afinar los elementos, las plataformas periodísticas en radio, en Facebook, en Twitter, para hacernos escuchar finalmente. Uh-huh. Teo, sobre la situación ahora de los periodistas en sí, de nuestro gremio, a nivel nacional se ha visto también una suerte de despidos en algunas empresas, por ejemplo, y bueno, la Sociedad Nacional de Prensa reporta más de 90 fallecidos durante la emergencia, algunos se encontraban en primera línea. ¿Qué podemos sacar ahora de esta situación respecto a nuestro gremio?
qué se puede hacer para mejorar un poco las condiciones en las que trabajan algunos, ¿verdad? Que ni siquiera tienen equipos de protección para salir a la calle. Bueno, es verdad, ¿no? Los periodistas defendemos las causas de todos menos nuestra causa. O sea, nunca nos defendemos a nosotros mismos. Siempre estamos defendiendo a los agricultores, a los pescadores, a todos, pero nosotros nunca nos defendemos. Y esta pandemia nos ha puesto, o sea, también a muchos en primera línea, ¿no? Y yo no conozco en Piura despidos o sea, de periodistas. Sé que por ahí algún medio cerrado, pero también hay que señalar que los medios, sobre todo los periódicos, no están pasando por el mejor momento. O sea, ya el tema de periódico en papel es una cosa que va ya quedando para la historia. O sea, vender un periódico ahora es muy, muy difícil, y en la pandemia, terrible. O sea, si además decían, o sea, había o hay la teoría de que el virus, ¿no?, se quede en el papel, ya comprar un periódico y sacar a los canillitas a la calle a vender periódicos es lo más complicado. Entonces, las ventas en los periódicos, no solamente en Piura, en el mundo se han caído totalmente. La publicidad viene mala hace mucho tiempo, no solamente para periódicos, para todos, para radio, para televisión, ¿no? Y si no hay estos ingresos de ventas, de publicidad, no nos pueden pagar los periodistas, por más que los empresarios dueños quieran. No nos pueden, ¿no? No pueden cumplir con las obligaciones de seguros y estas cosas. Y pobres los que están en el otro lado, los que alquilan los espacios en una radio, ¿no? O que tienen sus propios programas y se financian. Ellos, nosotros los que dependemos, estamos en empresas, o sea, de alguna forma contamos con un seguro médico o de salud o lo que sea, que si nos enfermamos vamos a ir allí, ¿no? Hemos tenido y tenemos el sueldo a fin de mes, ¿no? Con todos los problemas que hay. Sé que en algunos medios negociando, ¿no?, que te pagamos una parte, después la otra, pero la situación es así para todos, ¿no? Viene así. Entonces, ¿qué aprender? Pues realmente que tenemos que estar preparados porque la situación se podría complicar en una segunda ola, no sé, ¿no? Estar preparados, claro, porque es muy complicada. La situación económica del mundo es complicadísima, ¿no? Y más de un producto que no es de primera necesidad y que se puede suplir por las redes también. O sea, las redes son la competencia de los medios. Lo único que nosotros nos queda es explotar el otro lado, que es hacer una información de calidad. En la pandemia ha habido tanta información o tanta mala información o bulos ¿no?, o cualquier cosa que realmente pues no ayudaban, o sea, creaban pánico, ¿no? Nos llegaban los mensajes por WhatsApp, ¿no?, que el virus está en el aire, que no sé qué. Y contra eso, ¿qué podemos hacer? Nuestro trabajo cada día mejor. Es lo único que, o sea, esa es nuestra fortaleza. Lo que la mayoría de gente no tiene es la capacidad de investigar, las herramientas, las formas de llegar para tener lo mejor, la mejor información. Pese a todo, porque yo tengo fuentes, por ejemplo, que han sido sancionadas porque me dieron información. Médicos que les han abierto proceso informativo porque me dieron información. Imagínense. O sea, se quería ocultar, se quería este afán, este secretismo de querer hacer pensar que no está pasando nada, cuando en realidad no era así, ¿no? Si más bien la población tenía que saber para qué, para que tome sus precauciones, ¿no? Para que se proteja. Eso es lo que podría decir, ¿no?
Claro. Antonio, si podrías ahondar en este tema de la realidad de los periodistas y también sobre la situación de la calidad de contenidos, lo que hablaba Teo, ¿no? Ahora que se está usando mucho medios digitales, pero algunos no tienen esta fortaleza de tener calidad de contenidos o noticias que se puedan confirmar, ¿verdad? Porque algunos hemos visto también durante esta avalancha de mensajes en redes sociales algunos fake news. No sé si tú puedas ahondar sobre este tema. Sí, claro. Bueno, mira, primero te comento que aquí en Lima sí hubo un serio problema de despidos de grandes medios de Ujú. comunicación, el Grupo El Comercio, el Grupo La República. El problema es que, por ejemplo, en el caso del Diario El Comercio, eh, este medio recibió, por ejemplo, el préstamo de Reactiva Perú. Sin embargo, Igual les pidió. pidieron igual una gran cantidad de personal. Fueron, si no me equivoco, más de 250 personas. Y obviamente uno se preguntaba si te han dado el préstamo para que mantengas, entre comillas, la estabilidad económica por un tiempo, ¿por qué has despedido tanta gente, no? Entonces, incluso yo recuerdo que en el marco de la ley o de la norma que beneficiaba a las empresas, que en realidad era básicamente para las pymes, se hacían algunas atingencias que justamente se requería que existan la menor cantidad de despidos. Sin embargo, pasó, ¿no? Y pasó así también con La República o con otros medios. Bueno, El Comercio tiene la mayoría de medios, en que también hicieron renegociaciones de ingresos. Y hoy en día hay algunos que todavía tienen esa reducción, ¿no? A pesar de que en algo se ha recuperado el tema de la publicidad y otros aspectos que generan ingresos. Y hablando un poco ya del panorama actual, yo hace poco hacía un comentario en mis redes sociales que, bueno, es verdad lo que comentaba Teo, ¿no? Que la gente ya no compra periódicos por un temor a contagiarse, eso es real. Y bueno, lo que yo creo que queda por hacer ahora es un poco cambiar la estrategia e ir a las redes sociales, porque las personas que leían un diario, que son las personas entre 50, 40, 50 y 60 años, tienen ahora un teléfono, ¿no? Si ustedes revisan la estadística de las operadoras y también una estadística reciente de INEI que tengo aquí, ¿no? Las personas entre justamente ese rango de edad que les comentaba, de 50 a más, solo entre abril y junio de este año, han crecido de 69% a 83% los que acceden a Internet a través de un teléfono celular propio. Entonces ya ahí hay una notoria cantidad eh, de nuevos usuarios que están en las redes sociales. Y lo que también creo que queda ahí, y muchos medios lo están haciendo, y es el caso de Pirúa, que es un medio digital, netamente, y que he visto momentos en que, por ejemplo, en Facebook tienen miles de conectados, ¿no? Es que muchos medios tradicionales puedan acoplarse a este cambio y acelerar un poco el proceso, porque también yo destaco algo que ningún medio de Lima o pocos, digamos, lo hacen, ¿no? Que tienen un buen equipo de periodistas, gente con buenas fuentes informativas y que todavía los tienen aferrados a la parte de papel, ¿no? El Comercio, por ejemplo, tiene muy bueno, yo he trabajado ahí, tiene buenos periodistas de investigación. Recién hace poco han sumado su esfuerzo a la parte digital, pero hay que ser reales. A veces un medio grande omite una nota importante de primicia para web, pero la saca en el diario al día siguiente pensando que va a generar más ventas, pero yo lo veo complicado por el mismo tema de salud, ¿no? La gente no lo va a comprar, o sea, o lo va a ver de la portada o del kiosco y se va a ir y va a buscar la información en un medio, ¿no? Aquí en Lima ocurre algo curioso. Ha habido momentos en que, por ejemplo, República, Correo han sacado buenas portadas con temas exclusivos y de inmediato una radio, que puede ser RPP u otra, replicaba la información y generaban mucho más tráfico que incluso que el medio que hizo la publicación de manera original. Y ahí también notas la cobertura, ¿no? O sea, ha habido coberturas que, no sé, Canal N aprovechó más de una portada de un papel, de un medio de papel, por ejemplo. Es decir, llamó a, no sé, a un ministro para que esclarezca la información o buscó al protagonista de esa declaración y finalmente pudo
ser el beneficiado de esto. Entonces, yo creo que un trabajo a nivel periodístico propio de investigación debería tener ya una cobertura muy amplia, darse en fases, es decir, sacar de repente una buena nota en el diario, es verdad, pero seguir en la web para que se entienda que es un tema propio del medio, ¿no? Porque acá en Lima lamentablemente es así, ¿no? Acá tenemos el problema de la el copy-paste, como le llamo copy-paste, bastante intenso y se olvidan, ¿no? Entonces se olvida de la fuente original, que fue un diario importante, ¿no? Y pasó ayer, por ejemplo, ¿no? Ayer con el caso del fallecimiento del esposo de la señora Tula Rodríguez, el productor de televisión, lo sacó un diario, el Trome, en su web, pero finalmente terminó apareciendo en los portales web, y si tú ves quién sacó más tráfico ayer, pues gana el Diario de la República, no gana el Trome. Entonces, eh, por eso digo, o sea, cuando ya la información se publica y sale de ese espacio, finalmente, si es importante, todos van a capitalizarla, y si no tienes una buena cobertura, simplemente pues vas a perder ese protagonismo, ¿no? Y es verdad también lo que comentaban hace un rato, que la gente sí sigue ávida de tener información desarrollada, de una buena cobertura. El tema es que hay que darla, hay que saber darla, y hay que darla en un buen momento para que finalmente el medio pueda notarse como que realizó un buen trabajo, ¿no? Claro. Cindy, ¿algo que quieras aportar en este debate que teníamos sobre la situación de los medios, de los periodistas y también sobre el uso de redes sociales a nivel nacional? Sí, ya lo han dicho los compañeros, reinventarse siempre porque las tecnologías así lo son. O sea, lo que ahorita o el año pasado era nuevo, ahorita ya está reemplazado ahora mismo por algo más nuevo. Y así sucesivamente, y así va a seguir ocurriendo con celeridad. Y yo creo que esta reinvención, esta innovación permanente tiene que tener como base o como justificación, si así le queremos ver, el tema de la preocupación de la sostenibilidad del medio, porque, claro, yo recuerdo muchos cuestionamientos a los medios por el tema de despido. Claro, después supimos el tema de los préstamos y todo ello, pero lo que comentaba Teo en algún momento de quienes tienen sus programas propios o alquilan un espacio, o por ejemplo los medios incluso medianos o más grandes que han tenido que ser despidos, y yo en Cutió lo he conocido un poquito más de cerca de lo que implica sostener un medio de comunicación, y por supuesto que no es nada, pero nada fácil, y además con este sistema que ahora mismo resulta adverso, pero por eso hay que innovarse, por dos cosas. Por el tema, yo creo que para darle sostenibilidad al medio, ir de acuerdo a la demanda, sin que eso signifique dejar de lado la esencia del medio, ¿eh? La esencia con la que nació, con la que se caracteriza, y por supuesto innovarse para poder llegar con esa esencia, con esa agenda a los diferentes públicos según la demanda de la plataforma, ya sea radio en el caso de nosotros, ya sea en la web, en las redes sociales, etcétera. Y también en el tema que creo que es lo principal, la otra justificación, el tema del compromiso que tenemos para llegar, porque lo que decía Antonio es muy cierto, puede haber una investigación incluso muy buena detrás, pero si la presentaste en la plataforma equívoca, ya fue. Y hay todo un trabajo ahí, de pronto, de investigación, de periodismo con datos, con información, con testimonios, con aportes muy buenos, pero si te equivocaste de plataforma a la hora de presentarlo, pasa desapercibido. Entonces, va el tema de la sostenibilidad, y porque es nuestro compromiso y es nuestro deber, o sea, estar en permanente compromiso con la verdad, pero también con la autocapacitación para poder llegar con eso que queremos, para no solo quedarnos de pronto en lo que ya hemos estado acostumbrados, y más bien innovar para llegar siempre manteniendo o guardando la esencia y para lo que nos debemos finalmente, que es para a estar al servicio de la población, más aún de los más vulnerables.
Claro. Nuestra colega Rocío Farfán, que nos está siguiendo a través de esta transmisión, nos pregunta qué detalles o hechos positivos del ejercicio profesional en tiempos de pandemia rescatarían. Teo, es tu turno, si puedes contestar esta pregunta. Ya hemos hablado también al inicio de esto, ¿no? De las lecciones que nos deja la pandemia. Los aspectos positivos. Primero, que desde los medios no sentí que hubiese la competencia que siempre hay, que todos queríamos lograr algo. Íbamos todos hacia el mismo fin, que era buscar, ¿no? Mitigar, o sea, nuestro objetivo creo que era detener la pandemia, pero sabíamos que era imposible, ¿no? O sea, por lo menos mitigar, ¿no? Los efectos y el dolor, y todos estábamos enfocados en eso, ¿no? Siento que había colaboración también entre los mismos periodistas y entre los medios, ¿no? Otra de las lecciones positivas que nos deja es que sí, que podemos ayudar, ¿no? Que si nos lo proponemos, o sea, podemos unirnos y podemos ayudar a la gente, ¿no? Hacer un poco de lo que algunos a veces reniegan y dicen que no deberíamos hacer el periodismo militante, ¿no? El periodismo de servicio, el periodismo comprometido con la población, que finalmente ese tendría que ser nuestro objetivo, ¿no? El bien común. Muy bien. Antonio, tenemos una pregunta acá también de Fran García, que es nuestro colega. Nos dice, ¿cuál fue el tipo de contenido en redes que más valoró la población en esta crisis sanitaria? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que principalmente el que obtuvo primero un buen resultado, un resultado positivo, ¿no? Yo destaco esto que se ha hablado del periodismo colaborativo, porque en el caso nuestro, en Convoca, hicimos mucho de eso, pero también hicimos periodismo de servicio. Nosotros, cuando apareció acá el tema de los bonos, por ejemplo, hubo mucha desinformación de parte del gobierno, había alcances mínimos y la gente se preguntaba en su desesperación por su situación económica cómo logramos finalmente acceder a los bonos. Entonces nosotros, antes que cualquier medio, porque ahora los medios prácticamente el tema de los bonos lo utilizan como un sistema de tráfico, nosotros hicimos guías, empezamos con las guías, apenas ocurrió ello, no solamente diciéndole dale clic acá y mira si está tu nombre, porque lo que buscaban los medios era tráfico en general, los medios nacionales, sino que agarramos y entrevistamos a gente vinculada a los ministerios. A veces costaba trabajo porque no tenían la autorización de hablar, pero finalmente ellos daban más información. Entonces, el tiempo de lectura en nuestras notas era superior a los 2 minutos, cosa que no pasaba con algunos medios que apostaban por el tema de el clic, nada más, ¿no? Te ponían ahí la dirección, la gente ingresaba, le daba tráfico unos segundos y se iba a la página de los bonos. Entonces, hubo, en nuestro caso, por ejemplo, finalmente llegamos a generar una lista de usuarios que todavía tenemos fidelizados, que eran más de 4.000 personas, y a las cuales regularmente les enviamos información sobre el tema, y hemos generado una suerte de comunidad, ¿no? Con ellos, ¿no? Para tratar de alguna manera recoger sus opiniones, sus necesidades, porque sigue habiendo esta duda, sigue habiendo gente que dice que no recibió el bono, y también sigue habiendo gente que también probablemente tenía una persona que sí lo cobró y no lo sabía. En fin, varios casos hay de esos. Y otra cosa que quería destacar, y creo que esto ha pasado un poco de manera invisible, es como los grupos de Facebook, que básicamente responden a comunidades de gente que puede vivir en una sola ciudad, o grupos con un interés común, se han disparado en número de miembros, y es que mucha gente encontró en las redes sociales un lugar donde informarse, porque primero que los medios nacionales, como se comentó anteriormente, buscaban el lado curioso de la noticia y todos repetían lo mismo, o buscaban el lado del cuestionamiento también, lo que se comentó hace un rato de que te descuidaste y es tu culpa el contagio, cuando obviamente pues creo que muchos hemos cometido ese error al inicio, y hago la autocrítica, es que también estos grupos fueron los espacios para realmente la gente se sienta que estaba informada, y muchas veces alguno de estas personas que en estos grupos cerrados informaban, también no informaban de la manera correcta porque no eran periodistas, pero hay mucho
mucha interacción en estos grupos ahora, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, de gente que habla de la ONP, que tiene arriba de 200.000 miembros, o sobre dónde conseguir oxígeno, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde de repente los medios ahora podemos ir y informar con esta claridad que siempre tenemos, ¿no? Justo se hablaba de la autosostenibilidad, y yo creo que hay una oportunidad ahí, ¿no? Así como hay grupos de gente que vive en Piura, hay grupos de gente que vive en una sola provincia o un solo distrito, y son un montón de personas que están ahí y siempre hablan de sus problemas diarios comunes, de sus necesidades, de sus autoridades. Entonces, yo creo que los medios, sobre todo los regionales, pueden tener un público ahí importante que puede seguir oyéndolos, que ya no solo los va a leer, sino de repente puede ver una transmisión en vivo, que de repente estaba acostumbrado a leer al director, la columna del director en un diario, y ahora puede verlos en estos grupos en vivo, en fin, ¿no? Se me ocurre eso. Entonces, yo creo que el lado positivo es que se ha hecho comunidad y que se ha escuchado a las audiencias. Eso es lo que, al menos en muchos medios, sí se ha actuado de esa manera. Gracias. También tenemos otra pregunta, Cindy, de Judith Atto. Dice, ante el secretismo de las fuentes oficiales de salud, ¿cómo se contrastó la información sobre las cifras relacionadas al COVID? ¿No? Recordemos que al inicio, por ejemplo, había mucha reserva en el tema de los contagiados, incluso las muertes, ¿verdad? Y de cómo estaba en realidad nuestra situación, las pruebas, por ejemplo, que demoraban en llegar, que a veces no habían. ¿Cómo hicimos los periodistas para contrastar esta información? Ese fue un verdadero dolor de cabeza y ustedes recordarán, Teo y Juliana, en el caso de Piura, cómo teníamos que prácticamente rogar para que se actualicen las cifras, rogar para que se actualice la sala situacional de la Dirección Regional de Salud. Se daban mil argumentos las primeras semanas cuando era clave tener cifras para la toma de decisiones. Sufrimos no solo al inicio de la falta de pruebas, que es algo que recalcábamos desde el inicio, cómo se pueden contentar con que lleguen 100 pruebas a una población de cerca de 2 millones de personas, o que manden 200, o luego un poquito más, el presidente anunciando 800 pruebas para Piura, y luego ya, mira, después de esto que decía Teo en algún momento, de todos los medios haciendo presión o hincapié, porque lo que buscábamos era justamente que a Piura se le atienda. Vino, recuerdo, ya en pleno pico de la pandemia, en aquel entonces jefa del Comando COVID Nacional, Pilar Macetti, con 12.000 pruebas, y aún ya cuando hemos pasado las etapas más fuertes decíamos incluso 12.000 eran pocas, pero al inicio nos contábamos con 5, ya. Yendo al tema de la información de las cifras, era realmente un dolor de cabeza poder exigir. Entonces, ¿cuál era la manera de poder contrastar? Porque el MINSA recibía la información de la DIRESA, o sea, era un solo... Y hasta ahora no coinciden las cifras del MINSA y la DIRESA, por ejemplo. Exacto. Hay una diferencia de verdad muy fuerte, casi del doble en caso de contagio, de casos positivos. Y hay una diferencia hasta hace algunos días de 400 o 500 fallecidos. No sé si en base a esta información es que el gobierno central está incluyendo a Piura en la reactivación económica, en los vuelos internacionales, en el turismo interno, en base a esa información. Pero ¿cómo podíamos contrastar si las fuentes oficiales o estaban con información retrasada o con información no tan clara, o eso le informaban al MINSA y tenían lo mismo? Y había incluso la diferencia porque nos decían que cerraban a las 6 y bueno, el MINSA actualizaba al mediodía al día siguiente. Ustedes recordarán cómo nos daban estas explicaciones. Entonces yo creo que aquí jugaron un papel muy importante, que ya lo mencionaba Teo, los mismos médicos, el mismo personal de salud, enfermeras, que te decían que mientras en los registros teníamos que en el Hospital Santa Rosa o no teníamos a la mano la información actualizada, te decía, hoy han fallecido 12, 13, 20 personas. En esta tarde acaban de fallecer 4 y te lo decían no solo por el hecho de que tú como periodista puedas manejar el dato, te transmitían su dolor de ver fallecer porque no tenían el oxígeno, o en algún momento llegaron los balones de oxígeno, pero no tenían, se me fue el nombre, para que funcione el balón de oxígeno.
el manómetro, no lo tenían porque también empezaron a faltar, o no habían camas, o llevaban horas ahí en el personal. Entonces era una manera de, si bien esto no era oficial, pero podíamos dar fe, porque uno sabe cuáles son sus fuentes, de que la fuente, de que teníamos una fuente personal de salud que daba cuenta de los fallecidos allí en el hospital, porque ellos estaban ahí en primera línea, esta palabra tan tocada, tan dicha, pero que probablemente muy pocos entiendan qué significa que el personal de salud esté en primera línea, allí, horas batallando, además sin armas, como ya lo hemos evidenciado, sin armas para atender y sin armas para protegerse. Entonces yo creo que era una manera de evidenciar con estas fuentes más que contrastar, porque si bien no eran oficiales, pero eran fuentes confiables que nos permitían dar un panorama un poco más real de lo que no teníamos oficialmente, como se puede decir, y que no lo tenemos hasta ahora tan claro, porque esa diferencia nos sigue generando de verdad ahí serias dudas. Teo, tenemos otra pregunta, si nos ayudas a responder. Dice sobre la experiencia vivida con la pandemia COVID, donde muchos periodistas han perdido sus vidas. Bueno, ya hemos hablado también de esto. ¿Cuál es el desafío, los principales retos hacia adelante, ¿no?, del periodismo? Como periodistas, yo creo que esto tiene que enseñarnos a unirnos. Que las instituciones que nos agrupan como gremio también tendrían que empezar ya desde hoy a trabajar para tener algún plan o algo para una emergencia, porque no es la primera vez que los periodistas hemos pasado por esto. En el 98 a muchos periodistas se les cayó su casa, pasó en el 2017, se inundaron, y que sepa, a lo mejor yo no lo sé y me estoy equivocando, ni la Asociación Nacional de Periodistas, ni Centro Federado, ni Colegio de Periodistas, fueron por lo menos a ver qué le está pasando a mi colegiado, a mi agremiado, cómo lo puedo apoyar, ¿no? Vimos cómo los médicos, y es una cosa que puedo resaltar, cómo se unieron sus colegiados, estaban enfermos, y no fue el ministerio el que se los llevó, fueron ellos los que gestionaron los vuelos, o sea, fue el colegio, ¿no? Sí, que nosotros pagamos en el colegio 10 soles mensual, pero bueno, empecemos pues ya a pensar, ¿no?, de que tenemos que pagar un poquito más de repente o hacer alguna actividad, pero tenemos que tener un fondo de contingencia para momentos como este, ¿no? Porque esto no es solamente esta pandemia, ¿no? Nos va a tocar otras cosas difíciles, ¿no?, que tenemos que ayudar a protegernos, que ayudar. Yo decía, por ejemplo, las asociaciones de periodistas podrían buscar la forma de comprar kits de medicamentos, de los que, por ejemplo, la parroquia San José, que está haciendo una labor extraordinaria, tenía los kits de medicamentos cuando se presentaba un caso, ¿no? Porque no se podía conseguir la citromicina, todos estos medicamentos no se podían. Cuando se compra por mayor es más económico, ¿no? Por lo menos tener unos cuantos, algunos balones de oxígeno para poder auxiliar a los colegas, por ejemplo. Eso puede ser una cosa que ya esté ahí en el tintero y lista para empezar a aplicarse para una emergencia futura, ¿no? O para cualquier otra contingencia que tengamos que afrontar, ¿no? Muy bien, gracias, Teo. Antonio, yo recuerdo que en Convoca ustedes han hecho mucho este tema de investigación de todas las ayudas que ha dado el gobierno, ¿no? El tema de Reactiva, por ejemplo, las empresas, y también lo de las canastas, ¿no? Que se repartieron recursos a las municipalidades para entregar canastas a las familias vulnerables. Por acá tenemos una pregunta de Mela Salazar que dice: que los medios traten y difundan temas de corrupción y lo pongan en agenda es una gran ayuda porque se denuncia y los ciudadanos se suman rechazando estos hechos. El Ministerio Público interviene. Ha jugado a favor de la pandemia la corrupción porque las ayudas no llegan a quienes más lo necesitan. ¿Qué reflexión puedes hacer desde el trabajo que ustedes han realizado y siguen realizando a través de esta plataforma, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, nosotros
revisamos sobre todo los datos públicos, ¿no? Que son de libre acceso y tratamos de ordenarlos y justamente interpretar la información existente. De hecho, es verdad, en el tema de Reactiva Perú, por ejemplo, así como nosotros, otros medios revisaron el padrón de beneficiarios y fueron los que finalmente descubrieron de que no eran las pymes las beneficiadas, sino las grandes empresas, ¿no? Y de hecho, hasta ahora hay una crítica fuerte por el gobierno o contra el gobierno por eso, ¿no? Por haber sido de alguna manera ha cambiado la visión de un programa y beneficiar a las grandes empresas, ¿no? Que era un tema de preocupación. Y también creo que por el caso de la claridad de la información, también pasamos por muchos problemas. Recuerdo que apenas empezó la emergencia sanitaria, se modificó esta norma que daba acceso a la información pública, es decir, se daba mucho más tiempo para la respuesta de la institución cuando en tiempos de pandemia debíamos recibir la información de inmediato, la información pública, ¿no? Tuvimos que sacar una nota y hubo un pronunciamiento de IPIS para que finalmente salga un representante de la PCM y diga, no, no se va a modificar y vamos a seguir entregando la información de manera regular. Entonces, también ahí hubo una reacción de parte de muchos medios, no solamente Convoca, sino República y otros que finalmente vieron un problema en esta modificación de la norma que se hizo. A estas alturas, por ejemplo, yo creo que los periodistas no debemos dejar de mirar la información pública. La Contraloría todos los días publica en un sitio web, aunque es un poco complicada la URL, información sobre labores de seguimiento, revisión de procesos de compras, procesos de casos COVID, y ahí hay mucha, para nosotros ha sido una fuente de información esto, y para nosotros también ha sido una suerte de inicio de muchos trabajos de investigación. Y creo que hace bien la Contraloría en reportar esto, e incluso ha ocurrido ocasiones en que las instituciones o los ministerios han querido replicar a la Contraloría, que se supone es el ente que interviene de manera efectiva en estos casos, ¿no? O sea, es el inicio de una indagación administrativa que luego podría tener consecuencias penales, pero los ministerios o las instituciones de Lima o que tienen sede acá en Lima cuestionaban el tema cuando nuestra labor es simplemente informar, no cuestionar esto, ¿no? O sea, y encima cuando le pedías la versión del vocero, no querían enfrentarse públicamente a la Contraloría, te llamaban y te decían que esto no es verdad o no es tan cierto, pero finalmente se quedaban callados a la hora de que le pedías su versión. O sea, como medio de comunicación no podíamos dar una versión de una fuente para un tema tan serio, sino necesitábamos que alguien dé el rostro y dé la cara y también exponga su posición. Así como eso ha pasado mucho en esta etapa de pandemia, ¿no? Y yo considero de que sí ha faltado también mucha transparencia de parte de las autoridades. Y sí me pregunto, ¿no? A propósito del tema de las canastas, que vimos que la Contraloría reveló que había muchos funcionarios públicos que ganaban altos sueldos y finalmente eh, recibieron estas canastas de instituciones importantes en varios lugares del país y finalmente también, o sea, ahí vimos una suerte de irregularidad. Entonces creo que debemos seguir revisando la información pública y seguro vamos a encontrar más sorpresas en los siguientes meses, ¿no? Ujú. Bien, gracias. Entonces, acá también nos preguntan si conseguir información en épocas de pandemia es difícil. Pues sí, ya lo hemos dicho, ¿no? Es muchas fuentes por temor, por la misma situación en la que nos encontramos, a veces se cierran y no nos dan la información, pero como ha dicho Antonio, siempre están allí las formas de nosotros conseguir la información a través de la información que es pública y que debe transparentarse. Para ir terminando ya este conversatorio, quería preguntarle a los tres, bueno, un último mensaje sobre lo que nos espera ya después. Bueno, todavía no superamos la pandemia, estamos aún en una emergencia sanitaria. Hemos estado hace unas semanas en una época de crisis política también que se nos sumó a toda esta situación y tenemos un año preelectoral a puertas ya de las próximas elecciones en nuestro país. ¿Qué nos tocará a nosotros, ¿no? Como periodistas y cuál es el compromiso que asumen ustedes desde sus medios de comunicación para llevar información a su público y contribuir pues a que este ejercicio democrático de ir nuevamente a las urnas a elegir a nuestras próximas autoridades sea el más transparente posible, ¿no? Que es lo que siempre intentamos. Empezamos con Cindy, ¿estás? Sí, yo creo que son muchos los retos, ¿sí?
quizás son tantos que tendríamos que sentarnos a priorizar, detenernos en un momento. No es malo detenernos. Algo que aprendí y que aprendo en Cutibalú es el tema de que hay que hacer una pausa para repensar no solo el tema de cómo darle continuidad a esta sostenibilidad que sí nos preocupa, pero además cómo seguir llegando con el mensaje y seguir sirviendo a la gente, hay que darle la pausa para poder renovar y poder replantear las cosas. Yo creo que esto lo has mencionado, pandemia más año preelectoral, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, nos lleva a replantearnos las formas de cómo seguir, pero además de cómo poder en esta situación tan difícil hacer lo que ya comentaba Teo y Antonio, la información, hurgar en la información para poder ponerla a disposición de la población para una buena elección, pero además hacer un periodismo, digamos, no sé si sea la palabra diferente o alternativo o con nuevos formatos o con información mucho más trabajada o con información, porque esto de las redes sociales, o sea, ya nos da la oportunidad no solo a los medios, sino a la población de intercambiar información. El tema es con cuánta profundidad y con cuánta capacidad de investigación podríamos invertir. Yo de verdad que sueño particularmente, y creo que es el sueño de muchos colegas, el trabajo del periodismo de investigación, pero además del trabajo colaborativo. No sé, el periodismo colaborativo, lo ha dicho Teo en algún momento, esta pandemia, o sea, no se trataba de tener la premisa, se trataba de tener, que es algo natural como medio de comunicación, eso no lo quito, pero se trataba de evidenciar lo que estaba pasando, porque aquí lo que estaba en riesgo y lo que ha estado en riesgo son vidas, lo que hemos perdido son vidas. Entonces, creo que el reto va por innovarnos, por replantearnos, por poder hacer esa pausa que corresponda para poder seguir aportando y no cerrarnos a la posibilidad de periodismo colaborativo. Yo creo que sería, no sé, es algo que desde hace ya buen tiempo decía, no no sé, quizás dejar de lado en algún momento esa, que es, no sé si natural, pero de querer tener la primicia, sí, probablemente ha sido como que lo que ha marcado, pero hablo de que podamos lograr cosas en común, porque finalmente si algo nos une es que nos debemos, el periodismo, el periodista se debe a la población, se debe en este caso, a los más vulnerables, y si se trata de que podamos trabajar de forma colaborativa para poder hacer mayor presión y hacer mayor hincapié, pues bienvenido sea. Yo creo que por ahí podría ir el reto que desde Cutibalú incluso nos estamos planteando. En esta pandemia hemos trabajado en algún momento con Huayca y antes con Ojo Público, porque somos un medio regional, sí, pero necesitamos también, y hay que reconocerlo, por ejemplo, en la toma de decisiones de algunas cosas, la presión nacional que se necesita, la presión de un medio que está en la capital. Yo prefiero decirle los medios de Lima a medios nacionales, porque en realidad a veces muchas cosas se centran en la capital. Entonces se necesita eso, y el trabajo colaborativo ahí ha sido para nosotros muy importante. Ojalá que lo podamos hacer y replicar, no sé, a nivel regional cuando se tratan de cosas como, sobre todo como estas, las que estamos pasando, que finalmente nos une un objetivo en común. Gracias, Teo. ¿Cuál es el reto que nos toca ahora? Yo creo que seguir nadando contra la corriente, a pesar de que no sea políticamente correcto. Ojo que digo políticamente correcto, ¿no? Que a pesar de todo tenemos que seguir trabajando para y por nuestras audiencias, nuestros lectores, nuestros oyentes, nuestros seguidores, ¿no? Y otra cosa que nos queda es un reto, es lo que decía Cindy, es luchar contra el centralismo, ¿no? En esta pandemia, ¿qué vimos? Que lo que no está
en los medios de Lima no existe para el país. Y bueno, lo sabíamos, pero nos volvió a golpear que si Piura no estaba en un programa televisivo de un domingo, no iba a ser escuchada. Y realmente ese fue también como un objetivo, ¿no? Que venga aquí un canal de televisión para que muestre, ¿no?, lo que estaba pasando. Y Quito lo logró así, decimos, o sea, consiguió atención, consiguió su planta cuando en Lima se enteraron de lo que pasaba. Y creo que aquí también. O sea, aquí vino el premier después de haber aparecido en un programa de televisión todo el drama piurano. Entonces, nos queda eso, seguir luchando, ¿no?, contra el centralismo, seguir trabajando, tratando de hacer lo mejor nuestro trabajo, o sea, de hacer lo mejor lo que nos toca, lo que nos corresponde, a pesar de que a mucha gente no le guste, ¿no? Yo creo que, no sé si les habrá pasado, pero en estos meses mucha gente pensaba que todo estaba bien y que los periodistas nos gustaba dar información negativa de muertos, de casos. O sea, a nosotros no nos gusta dar malas noticias, pero tenemos que darlas porque es la realidad y no la podemos esconder a pesar de que no le guste. Y por eso muchos troles los han atacado, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Si eso es, como decía en la Universidad de Piura nuestro profesor, la verdad es, y nada más. Y ese es el reto, seguir defendiendo la verdad, trabajar contra el centralismo, ¿no? Y nadar contra la corriente, ¿no? Porque lo que parece a veces no es. Gracias, Teo. Antonio, una última reflexión sobre los retos del periodismo de cara a las elecciones, ¿no? Y en el marco de esta emergencia en la que nos encontramos. Sí, yo creo que los medios de comunicación también vamos a necesitar, de hecho, hacer verificaciones, ¿no? Vamos a entrar en una etapa electoral donde vamos a tener muchas promesas, ¿no? Vamos a tener muchas afirmaciones y probablemente hasta muchos ataques entre candidatos. Entonces, yo creo que es ahí donde va a funcionar muy bien lo que llamamos el fact-checking o la verificación del discurso o la verificación de noticias falsas, ¿no? Y lo digo porque estamos saliendo, bueno, no estamos saliendo, estamos todavía en una etapa de pandemia, donde yo les digo, hemos hecho en Convoca, tenemos una sección que se llama Convoca Verifica, y hemos hecho muchas verificaciones, incluso de declaraciones que hizo el propio presidente Vizcarra, y que no eran así, ¿no? O como muchos ministros lo han dicho. Entonces, esto también va a ayudar al lector a que sepa elegir, ¿no? A que conozca realmente quién dice la verdad y quién no, porque finalmente esta actitud de mentir o de decir medias verdades termina revelando el perfil de un candidato o cómo podría actuar un candidato ya siendo presidente o siendo congresista, ¿no? Y esto se ve todos los días en el Congreso, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, también me pongo a pensar tanto que se ha hablado del tema de la ONP, que sí es verdad, hay una necesidad por atender ahí, pero bueno, lamentablemente se ha hecho cosas que no son ciertas, ¿no? Y se ha prometido mucho a las personas. Sí es cierto que el gobierno ha descuidado el Sistema Nacional de Pensiones, pero también no es verdad que se esté en capacidad en estos momentos de cubrir un gasto tan alto. Entonces, creo que para empezar ahí, nos damos cuenta de que hay una suerte de posición de algunos congresistas que hasta ahora persiste, con fines políticos, ¿no? Yo espero que en la próxima campaña no existan candidatos que apelen a sacar las debilidades de un sistema que de hecho son cuestionables para hacer campaña política. Espero que ningún candidato empiece a hablar de pandemia o de prometer algo sobre pandemia cuando ni siquiera sabemos cómo va a ser la efectividad de una vacuna,
cuando ni siquiera sabemos si este COVID-19 va a mutar en nuevos virus. Hoy día hay muchas variedades de gripe y nos vacunamos y al año siguiente sale otra, entonces ni siquiera sabemos qué va a pasar más adelante. Entonces yo creo que va a ser ahí importante la labor de los periodistas de verificar las declaraciones, porque eso va a ser una suerte de filtro, finalmente, o va a ayudar. Yo creo que a nivel nacional todos lo vamos a tener que hacer, eh, y de alguna manera aclarar muchos dichos que se van a decir en la campaña, ¿no? Así es. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Cindy, Teo, por compartir sus experiencias esta noche con nosotros aquí en Pirua.p. Agradecemos también al Brisas TV que nos transmite a través de Telecable Smart. Y para cerrar ya este conversatorio, vamos a dejarlo con las reflexiones que nos dejan también nuestros seguidores que han estado pendientes de este diálogo. Mela Salazar Velarde dice muy buenas reflexiones sobre el trabajo periodístico a seguir buscando desde el periodismo propuestas de solución junto a fuentes de especialistas para los problemas de nuestra región. Tania Elías nos comenta periodismo en tiempos de pandemia y de elecciones. Se requiere el compromiso de todos los medios y de su creatividad para entregar la información a la población. Creatividad sin alterar la verdad, reinventar las formas de contar la noticia, la historia. Efectivamente, es tiempo de reinventarnos como periodistas. Gracias por acompañarnos y esperamos tenerlas en otra oportunidad. Muchas gracias, Antonio, Cindy, Teo, y que sigan teniendo un feliz día del periodista. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a ti, Yomina. Un abrazo. Gracias, Juliana, y un saludo para toda la gente de Pirua. Gracias. Bien, a nuestro